Esta es la tercera parashá, la tercera porción de la Torá, que lleva por nombre Lej Lejá. La parashá abarca del capítulo 12 de Génesis al capítulo 17, verso 27. La parashá se llama Lej Lejá, puesto que el verso 1 del capítulo 12 dice: y dijo Yud-Hei Vав-Hei Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En hebreo dice: Vayomer Yud-Hei Vав-Hei El Abraham, Lej Lejá, Me'artzeja, Umimolateja, Umibeit Abija, El Haaretz Asher Areja. Que su traducción literal sería como vete, vete, o vete por ti, o vete tú. Y bueno, vamos a comenzar con la lectura de los primeros versos de la primera sección, que abarca del capítulo 12, verso 1 al verso 13. Dice así: y dijo Yud-Hei Vав-Hei Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En hebreo dice: Vayomer Yud-Hei Vав-Hei El Abraham, Lej Lejá, Me'artzeja, Umimolateja, Umibeit Abija, El Haaretz Asher Areja, Beeseja, Legoi Gadol, Ba'abarejeja, Ba'agatla, Shemeja, Beye Beraja, Babareja, Mebarjeja, Unkalelja, Aor, Benifreju, Beja, Kol Mishpachot, Ha'adama. Bueno, primeramente, ¿quién era Abraham? Lo leemos en el verso 1. Dice: y dijo Yud-Hei Vав-Hei a Abraham. Abraham, en el diccionario Strong, es la palabra número 87, y el diccionario lo traduce como Padre Exaltado, y que vendría a ser el nombre original de Abraham. Pero para poder entender mejor el concepto del nombre de Abraham, tendremos que recurrir una vez más a los pictogramas del hebreo, con los que primeramente se escribió la Torá. Como vemos, en el hebreo pictográfico, Abraham está compuesto por 4 letras, la cual es la Aleph, la Bet, la Resh y la Mem. La Aleph representa una cabeza de toro, es decir, un líder, a alguien fuerte. La Bet representa una casa, un hogar, una familia. La Resh es una cabeza humana que puede representar principal, inicio, por encima de. Y la letra Mem es representada por el dibujo de unas aguas, que está relacionado con las naciones, por lo que podemos entender como el nombre de Abraham como el líder del hogar, principal o príncipe de las naciones. Pero para conocer un poquito quién es Abraham y de quién procede, vamos a leer unos versos previos al inicio de la parasha. En Génesis 11, de los versos 26 al 32, dice así: y había vivido Taré 70 años cuando engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Pero Harán murió antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, y en Ur de los Caldeos. Y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril, no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot su nieto, hijo de Harán, a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron de Ur de los Caldeos para ir al país de Canaán. Pero llegaron hasta Harán y habitaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán.
Para poder entender mejor la genealogía de Abraham, utilizamos este gráfico para poder entender mejor la genealogía de Abraham. Sabemos que Abraham es hijo de Terah, hijo de Nahor, que vienen de los hijos de Sem, hijo de Noé. Y por lo que vemos, Abraham fue contemporáneo de Noaj. Es decir, que los dos existieron en un mismo tiempo o en una misma época. Y para poder comprender mejor la historia de Abraham y su padre Taré, vamos a recurrir a un libro que, al igual que el libro de Enoch, no es un libro que se encuentra dentro del canon bíblico. Este es conocido como el libro de Jazer o el libro de Yashar. Y bueno, hacemos mención de este libro puesto que existen referencias en el Tanaj, las cuales son: en el libro de Josué, capítulo 10, verso 13, dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta el día que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el Sefer Hayashar, es decir, en el libro de Jazer? Y el sol se paró en medio de los cielos y no se apresuró a ponerse casi un día entero. También tenemos una referencia en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 17. Dice: entonces David lamentó con esta endecha a Saúl y a Jonatán su hijo, y mandó a que enseñaran a los hijos de Judá el arco. He aquí está escrito en el Sefer Hayashar, en el libro de Jazer. También vemos que Pablo hace referencia de este libro. En su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 8, dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres de mente corrompida y reprobos en cuanto a la fe. Pero esto no es más que una referencia al libro de Jazer en el capítulo 79, verso 27, el cual dice: cuando ellos se habían ido, es decir, Moisés y Aarón, Faraón envió por Bilam y por Janes y Jambres sus hijos, y a todos los magos y hechiceros y consejeros que pertenecían al rey. Y ellos vinieron y se sentaron delante del rey. Y si vemos que inclusive Pablo hacía mención de este libro, es porque ellos lo consideraban como parte de los escritos de sus estudios. Por lo que leeremos algunos versos que hacen referencia a la historia de Abraham. Dice el libro de Jazer en el capítulo 7, verso 22: y Peleg, su hermano, tuvo a Yen, que en la Torah lo conocemos como Reú, y Yen tuvo a Serug, y Serug tuvo a Nahor, y Nahor tuvo a Terah, y Terah tenía 38 años, y a él le nació Harán y Nahor. Más adelante en el verso 50 dice: y Terah tomó una esposa, y su nombre era Amteló, hija de Cornebo. Y la esposa de Terah fue preñada y dio a luz a un hijo en esos días. Terah tenía 70 años de edad cuando él fue nacido a él, y Terah llamó el nombre de su hijo, que fue nacido a él, Abraham, porque el rey lo había levantado en esos días y lo había dignificado por encima de todos los príncipes que estaban con él. En el capítulo 9 podemos leer: y Harán, el hijo de Terah, el hermano mayor de Abraham, tomó una esposa en esos días. Y Harán tenía 39 años de edad cuando él la tomó. Y la esposa de Harán fue preñada y dio a luz un hijo, y ella llamó su nombre Lot. Y ella fue preñada de nuevo y dio luz a una hija y llamó su nombre Milca. Y ella de nuevo fue preñada y dio a luz a una hija y llamó su nombre Sarai. Harán era de 42 años de edad cuando Sarai fue nacida de él, cual era el año 10 de la vida de Abraham. Y en esos días Abraham y su madre y nodriza salieron de la cueva, siendo que el rey y sus súbditos habían olvidado el asunto de Abraham. Y cuando Abraham salió de la cueva, él fue a Noaj y su hijo Shem, y permaneció con ellos para aprender la instrucción de Yud-Heh-Vah-Heh y sus sendas, y ningún hombre supo dónde Abraham estaba.
y Abram sirvió a Noaj y a su hijo Shem por un largo tiempo. En resumen, se cuenta en este libro que Nimrod se convirtió rey en la tierra de Sinar y empezó a conquistar varios reinos, varios territorios, fundando ciudades y siendo exaltado por los hombres. De modo que cuando nace Abraham, él teme que su reino le sea arrebatado, por lo que busca matar a Abraham. Y cuenta este libro que Terah lo escondió en una cueva en sus primeros años de vida, para que así no pudiera ser encontrado, pero que al poco tiempo fue llevado con Sem y con Noé para que aprendiera acerca de las instrucciones del Eterno. Y fue durante esa época que Harán, el primer hijo de Terah, tuvo 3 hijos con su esposa, Lot, Milca y Sarai. Este pasaje nos ayuda a comprender un poco más lo escrito en Génesis 11:29, por lo que podemos entender que Terah tomó una mujer, de la cual no se menciona su nombre, y que de esa relación nacieron Harán y Nacor. Terah tenía 38 años en aquel entonces. Pasado el tiempo, él toma a una mujer que tiene por nombre Amteló y con ella concibe a Abraham. Pasan los años y Harán toma a una mujer y de esa relación nacen Lot, Milca y Sarai, también llamada Isca. Pero al poco tiempo Harán fallece y Nacor toma a su sobrina Milca y Abraham toma a su sobrina Sarai por mujeres. Dice Génesis 11:27 al 29, estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Pero Harán murió antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. De modo que ahora Terah tiene Nacor, su hijo, con su esposa Milca, a Abraham con su esposa Sarai y a su nieto Lot. Leemos en Génesis 11, versos 30-32. Y Sarai era estéril, no tenía hijos, y tomó tarea a Abraham su hijo, a Lot su nieto, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron de Ur de los Caldeos para ir al país de Canaán. Pero llegaron a Harán y habitaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Existe cierta polémica entre la gente que no es creyente de las Escrituras, puesto que muchos juzgan o critican el hecho de que Nacor y Abraham hayan tomado para sí sus sobrinas. Pero la Torá no prohíbe este tipo de relación. Para entender mejor cuáles son las relaciones que el Eterno prohíbe, tendremos que recurrir a Levítico 18, del verso 7 en adelante, el cual dice: no descubrirás la desnudez de tu padre, ni la desnudez de tu madre. Es tu madre, no descubrirá su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, pues es la desnudez de tu padre. Es decir, la esposa de tu padre podría ser una segunda esposa o lo que se conoce como una madrastra. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Es decir, una hermana sanguínea o lo que conocemos como medios hermanos. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque su desnudez es la tuya. Y queremos hacer cierto énfasis en este verso, puesto que entendemos que los hijos de tus hijos, es decir, los nietos, también son de alguna manera considerados como hijos propios. Por esa razón dice el verso: su desnudez es la tuya.
Continuamos con la lectura. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada por tu padre, su desnudez no descubrirás. Es tu hermana. Nuevamente hacemos referencia a los medios hermanos. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, es decir, tu tía, pues es parienta próxima de tu padre. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, es decir, tu tía materna, porque es parienta próxima de tu madre. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre, no te allegarás a su mujer, pues ella es tu tía. No descubrirás la desnudez de tu nuera, es mujer de tu hijo, no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, es decir, tu cuñada, es la desnudez de tu hermano. No descubrirás la desnudez de una mujer y de su hija, ni tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez, porque son parientas próximas. Es depravación. No tomarás a la hermana de tu mujer, haciéndola su rival, descubriendo su desnudez, además de la de aquella, durante su vida. Y como mencionábamos en el verso 10, está prohibido tener una relación con tus nietos, puesto que son considerados como tus hijos. Eso tiene mucha coherencia o relación con las palabras que decía Abraham. Esto lo leemos en Génesis 20, versos 11 y 12, que dicen: respondió Abraham, porque me dije, ciertamente no hay temor de Elohim en este lugar, y me matarán por el asunto de mi mujer, aunque en efecto ella es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y así vino a ser mi mujer. Entonces, aquí estamos aclarando que cuando dice que es hija de mi padre, no se refiere literalmente a que es su hija, sino, como veíamos en la genealogía, al ser hija de Harán, también es considerada hija de Terah. Es por ello que la relación de Abraham y de Sarai no es una relación prohibida. Continuando con el pasaje de Génesis 12, dice en el verso 4, se fue entonces Abraham, como Yud-Hei-Vab-Hei le había hablado, y Lot se fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos los bienes que había acumulado, y las personas que había conseguido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y en tierra de Canaán entraron. Entonces, hicimos esta tabla señalando la vida de Terah, de Harán, de Abraham, de Sarai y de Isaac, tomando como referencia los escritos de Génesis y del libro de Hazer para poder comprenderlos. Sabemos que a los 38 años Terah tuvo a Harán, y fue hasta los 70 años que tuvo a Abraham. En aquel entonces Harán tenía 32 años, de modo que cuando Harán tenía 42 años, le nació Sarai. Abraham tenía 10 años de edad y Terah tenía 80. Cuando Harán fallece, él tenía 82 años. Su padre Terah tenía 120, su hermano Abraham tenía 50 años y su hija tenía 40. Cuando Abraham sale de la tierra de Harán, la tierra que fundó su padre, Abraham tenía 75 años, su esposa tenía 65 y su padre tenía 145, pero él fallece hasta los 205 años. Cuando nace Isaac, Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90 y Terah tenía 170 años. Terah fallece a los 205 años. En aquel entonces Abraham tenía 135 años, Sarai tenía 125 años e Isaac tenía 35 años.
Cuando fallece Sara, ella tenía 127 años, Abraham tenía 137 años e Isaac tenía 37. Cuando fallece Abraham, él tenía 175 años y su hijo 75 años. ¿Por qué hacemos mención de todas estas fechas? Porque, como leímos en el pasaje, Abraham dejó la tierra de su padre cuando él tenía 75 años, que en aquel entonces Terah tenía 145. Y muchos comentaristas dicen que a Abraham no le fue considerado como un pecado el haber dejado de honrar a su padre, puesto que, como leemos en el libro de Jacer, Terah era un hombre que se dedicaba a la fabricación de ídolos, por lo que para el Eterno él había muerto espiritualmente, de modo que Abraham no tenía, espiritualmente hablando, no tenía padre a quien honrar. Y esta es una situación muy triste, porque durante los últimos años de la vida de Terah, durante los últimos 60 años de su vida, él se perdió de la bendición de ver la vida de su hijo y la vida de sus nietos por causa de su idolatría. Por parte de Abraham, él obedece la voz del Eterno para ir a la tierra de Canaán. Algo que también se comenta es que la orden de salir de Ur de los Caldeos para ir a Canaán fue una orden que se le entregó a Terah. Pero él encontró en el camino una tierra próspera, una tierra rica, y prefirió las comodidades de la vida, se asentó y fundó una ciudad, la ciudad de Harán. Continuando con la lectura, dice en el verso 6 del capítulo 12, y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de Moré, y el cananeo estaba entonces en aquella tierra, y apareció Yud-Hei-Vab-Hei a Abraham, y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar a Yud-Hei-Vab-Hei, que se le había aparecido, y de allí se desplazó hacia la montaña, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente. Luego edificó allí un altar a Yud-Hei-Vab-Hei, e invocó el nombre de Yud-Hei-Vab-Hei. Y partió Abraham andando progresivamente hacia el Negev, pero hubo hambre en el país, y Abraham descendió a Egipto para peregrinar allá, pues la hambruna era severa en el país. Y sucedió que cuando se acercaba para entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, mira, eres mujer de hermosa apariencia, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer. Entonces me matarán a mí, y a ti te dejarán vivir. Te ruego, di que eres mi hermana, para que me traten bien por causa tuya, y así tu favor salve mi vida. Entonces vemos en estos versos cómo él llega al encinar de Moré, donde el cananeo ya habitaba, es decir, llega a la tierra de Canaán, y el Eterno se aparece ante él y le promete que su descendencia viviría o poseería esa tierra, por lo que Abraham edifica altares invocando el nombre del Eterno. En el verso 9 dice que él estuvo andando hacia el Negev, es decir, cada vez más adentro de la tierra de Canaán, pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto. Bueno, sabemos que la tierra de Canaán, que la tierra prometida, es una tierra que se encuentra a mayor altitud, a diferencia de la tierra de Egipto, en la cual tenían que descender. Pero en el texto se ocupa de esta palabra descendió en un contexto espiritual, puesto que Abraham, de ser un hombre que invocaba el nombre del Eterno, es decir, que confiaba en él, que tenía fe en él, al ver una dificultad muy grande, conforme el pensamiento de cualquier persona, es decir, buscar un lugar de refugio, buscar, llamémosle seguridad económica en cuanto a sus ingresos, en cuanto al alimento que necesitaba él y toda su casa. Leemos más adelante que Faraón le quita a su esposa. Entonces
por no querer perder el alimento o por no querer perder el sustento de su día a día, él llega a perder su tesoro más valioso, que es su esposa. Esto nos enseña a nosotros que debemos de confiar completamente en el Eterno. Muchas veces tomamos decisiones como las de Abraham, queriendo buscar la solución lógica, el camino viable o el camino que aparentemente conviene, buscando un mejor ingreso, buscando mayor comodidad en nuestra vida. Pero al hacer eso dejamos de confiar en la provisión del Eterno. No digo que esto aplique en todos los casos, o que el hecho de que una persona quiera progresar, pero muchas veces se descuida el área espiritual. Leemos en la segunda sección, que abarca de Génesis 12, verso 14 al capítulo 13, verso 4. Dice en el verso 14, y sucedió que llegando a Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y la vieron los ministros de Faraón, y la alabaron ante Faraón. Y la mujer fue llevada a casa de Faraón. Y a Abraham le fue bien por causa de ella, y tuvo rebaño, vacada, asnos, también siervos y siervas, asnos y camellos. Pero por el asunto de Sarai, mujer de Abraham, Yud-Heh-Vah-Heh afligió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me declaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Pues yo la tomé para mí por mujer, y ahora he aquí que es tu mujer. Tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a los hombres respecto a él, y lo despidieron con su mujer y con todo lo que poseía. Ahora, a pesar del error de Abraham de haber ido a la tierra de Egipto, el Eterno tiene compasión de él, y aún estando en esa situación, lo bendice con rebaños, con vacadas, con siervos y con camellos, entre otras cosas. Pero él perdió su bien más preciado, es decir, su esposa. Pero como el Eterno ya había prometido a Abraham una descendencia, es decir, ya lo había bendecido, esa promesa, esa bendición tenía que cumplirse. De modo que Sarai no podía quedarse en la tierra de Egipto. Y aquí vemos lo que vendría a ser una sombra de aquello que sería más adelante, puesto que el Eterno aflige a Faraón y a su casa, es decir, a su pueblo, con grandes plagas. Esto nos recuerda a las plagas que vemos en los pasajes del Éxodo. Y vemos justamente la bendición y la protección que tiene el Eterno, puesto que en el verso 20 dice que Faraón expulsa a Abraham de la tierra de Egipto con su mujer y con todo lo que poseía. Es decir, nada le fue quitado, nada de lo que él traía y nada de lo que le fue añadido. Subió pues Abraham desde Egipto hacia el Negev, él y su mujer y todo lo que poseía, y Lot con él. Entonces, vemos el regreso de Abraham hacia el Negev, es decir, él tuvo que ascender nuevamente, por lo que se puede considerar que él nuevamente confía en el Eterno al haber visto los milagros en la tierra de Egipto. Pero entre ellos iba Lot. Y algo que se nos estaba pasando a mencionar al principio de la parashá, el Eterno le dice a Abraham: vete tú de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Él dejó la tierra, pero de alguna u otra forma no dejó su parentela, sino que Lot fue tras él. Lot no es parte de la bendición de Abraham, no es la descendencia de Abraham, pero Abraham le tenía mucha estima y él de alguna manera lo toma como si fuera su hijo. Pero esto le trajo muchos problemas. Dice el verso 2: y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y en sus travesías anduvo desde el Negev hasta Betel, al lugar donde al comienzo había plantado su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí por primera vez,
y allí Abraham invocó el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh. Tercera sección, la cual abarca de Génesis capítulo 13, verso 5 al verso 18. Dice también Lot, que iba con Abraham, tenía rebaños, vacadas y tiendas. Entonces vemos que Lot de alguna forma también es bendecido por causa de Abraham. En el verso 6 dice, pero aquella tierra no daba abasto para que ellos habitaran juntos, porque su posesión era mucha y ya no podían habitar juntos. Y hubo disputa entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. En aquel tiempo el cananeo y el fereceo habitaban en el país. Y dijo Abraham a Lot, te ruego que no haya contienda entre tú y yo, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. ¿Acaso no está toda esta tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, la cual toda ella era de regadío, como el huerto de Yud-Heh-Vav-Heh, como la tierra de Egipto, en dirección a Zoar, antes que Yud-Heh-Vav-Heh destruyera a Sodoma y Gomorra. Y Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Partió luego Lot hacia el oriente y se separaron el uno del otro. Abraham habitó en tierra de Canaán y Lot se asentó en las ciudades de la llanura y fue plantando su tienda hasta Sodoma. Pero la gente de Sodoma era mala y pecadora en gran manera contra Yud-Heh-Vav-Heh. Entonces vemos cómo Lot escoge lo que a simple vista era la mejor opción. Ve toda la llanura del Jordán. La escritura dice que era como el huerto del Eterno, es decir, como el Edén, por lo que entonces era una tierra fértil, lo cual le beneficiaba a él y a su ganado, puesto que tenía seguridad en la tierra, sabiendo que no iba a faltar alimento para su ganado. Y vemos que Abraham decide cortar toda relación con su sobrino, puesto que le dice, si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Es decir, me alejaré de ti. Y el lado de la tierra que le queda a Abraham, es decir, la tierra de Canaán, no tiene las mismas características que la llanura del Jordán. Pero vemos en el verso 14 que el Eterno consuela a Abraham y lo bendice nuevamente por haber confiado en él. Dice el verso 14, y después que Lot se separara de su lado, Yud-Heh-Vav-Heh dijo a Abraham, alza ahora tus ojos y mira del lugar donde estás hacia el norte y hacia el Negev, y hacia el oriente y hacia el mar. Porque toda la tierra que tú ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Si se puede contar el polvo de la tierra, tu descendencia podrá ser contada. Entonces vemos cómo el Eterno añade aún más bendición a Abraham. Repasando las bendiciones, en el capítulo 12, verso 2 dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré al que te maldiga, y de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Después vemos en el capítulo 12, verso 7, que el Eterno le dice a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. Y ahora en el capítulo 13, verso 14, le dice, alza tus ojos y mira del lugar donde estás, hacia el norte, hacia el Negev, hacia el oriente y hacia el mar. Porque a toda esta tierra que tú ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Si se puede contar el polvo de la tierra, tu descendencia podrá ser contada. Entonces vemos cómo el Eterno va añadiendo bendición en la vida de Abraham. Dice el verso 17, levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti te la daré. Entonces Abraham alzó su tienda y se fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar a Yud-Heh-Vav-Heh.
La cuarta sección abarca del capítulo 14, del verso 1 al verso 20. Y dice: y fue en esos días que Amrafel, rey de Sinar, Ariog, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de los Goim, hicieron guerra a Verá, rey de Sodoma, a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Atma, y a Semeber, rey de Seboim, y al rey de Pelá, la cual es Zoar. Todos estos se unieron en el valle de Sidim, que es el mar de la sal. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13º se rebelaron. En el año 14º vino Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los usitas en Ham, y a los semitas en Sabe Kiriataim, y los surritas en los montes de Seir hasta el Parón, que está junto al desierto. Ahora, un dato muy interesante del verso 4 del capítulo 14, en hebreo, dice: Shtaim es Rashana Abdu et Kedar Laomer, Ushlosh Esre Shana Maradu. Por lo que muchos comentaristas dicen que una traducción más fidedigna al verso sería: 12 años sirvieron a Kedorlaomer y 13 años se rebelaron. Es decir, que habían pasado 25 años. Y en el verso 5 dicen: en el año 14º, es decir, en el año 14º de la rebelión, vino Kedorlaomer y los reyes que estaban con él. Derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los usitas en Ham y a los semitas en Sabe Kiriataim. En hebreo, el verso dice: Ubarba es Reshana va Kedorlaomer, Beamelahim Asherito, Vayahu et Refaim, Beashtarot Karnim, Beet Hasusim, Beham, Beet Haemim, Beshabe Kiryataim. Ahora, algo que vemos muy interesante en el pasaje es que la guerra de estos pueblos fue entre Sinar, Eleazar, Elam y la tierra de los Goyim contra Sodoma, Gomorra, Atma, Seboim y Zoar. Entonces, ¿de dónde vienen los refaitas, los usitas y los semitas? La palabra refaitas en hebreo es refaim, que en el diccionario Strong es el 7497, que proviene de la palabra Rafa y que significa gigantes. Entonces, nuevamente vemos aquí a los descendientes de los hijos de Elohim, que, como lo mencionamos en la parasha anterior, siguieron procreando con las hijas de los hombres después del diluvio. Ahora, como lo mencionábamos hace un momento, en el libro de Génesis podemos encontrar un resumen de todo lo que podemos leer en la Biblia, lo que compone el Tanaj y el Brit Hadashah, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y vemos que esta guerra de 4 contra 5 reinos vendría a representar o a ser sombra de lo que se conoce como la famosa guerra de Gog y Magog, es decir, la guerra de los tiempos finales. Ahora, otro detalle que vemos en este verso dice: y fue en esos días que Amrafel, rey de Sinar. En hebreo, esta parte del verso dice: Vayehi Bimei Amrafel Melech Shinar. Y Amrafel está relacionado con la palabra Rafa, la palabra que significa gigante. Y dice que Amrafel era rey de Sinar. Es la tierra que Nimrod gobierna. Dice Génesis 10, versos 8 al 10. Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue intrépido cazador, enfrentado a Yud-Hei Vав-Hei. Por eso se dice como Nimrod, intrépido cazador, enfrentado a Yud-Hei Vав-Hei.
El principio de su reino fue Babel, Erech, Akkad y Calné, en tierra de Sinar. Y algo muy interesante es que, como lo mencionábamos hace un momento, el libro deja hacer cuenta que Nimrod buscaba la vida de Abraham. Entonces, Amrafel, más que un nombre, ¿no vendría a ser esto un título? Y si fuese así, entonces Nimrod era un gigante. Continuando con el verso 7 del capítulo 14, dice: luego se volvieron y fueron a En-Mishpad, o Cades, y arrasaron todo el territorio de la Malecita y también del Amorreo, que habita en Hasezon Tamar. Entonces salieron el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, y el rey de Bela, la cual es Zoar, y prepararon batalla contra ellos en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, el rey de Elam, Tidal, rey de los Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Ariok, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y al huir el rey de Sodoma y el rey de Gomorra cayeron en ellos, y los que quedaron huyeron hacia la montaña. Entonces, vemos en el verso 11 que dice: tomaron todos los bienes de Sodoma y de Gomorra y todo su sustento y se fueron, y tomaron a Lot, sobrino de Abraham, y sus bienes y se fueron, pues él habitaba en Sodoma. Y, como veíamos en versos anteriores, Lot escoge aquello que le traería una riqueza temporal, una riqueza física, pero eso lo hizo acercarse cada vez más a la tierra de Sodoma, una tierra de pecado, una tierra de corrupción, una tierra que había olvidado al Eterno y se había entregado a la idolatría. Vemos en el verso 13 que dice: pero un fugitivo fue e informó a Abraham, el hebreo, pues él moraba en el encinar de Mamre, el amorreo, el hermano de Escol y el hermano de Aner habían hecho un pacto con Abraham. Cuando oyó Abraham que su pariente había sido hecho cautivo, movilizó a 318 de sus partidarios nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan. Y él y sus criados se desplegaron contra ellos de noche y los hirió y los persiguió hasta Oba, al lado izquierdo de Damasco, y recuperó todos los bienes, y también a su pariente Lot y sus bienes, así como a las mujeres y al pueblo. Entonces vemos aquí una prueba más de la bendición que tenía Abraham por parte del Eterno, puesto que estábamos viendo la guerra de 9 reinos, que incluso se menciona la existencia de gigantes, y Abraham solamente con 318 personas, él logra recuperar a su sobrino, a Lot, a sus bienes, así como a sus mujeres. Dice el verso 17: después que regresó, tras derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Y Malquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él es Cohen de El Elión, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham por El Elión, es decir, el Dios Altísimo, poseedor de cielos y tierra, y bendito sea El Elión, quien entregó a tus adversarios en tu mano y le entregó el diezmo de todo. La gran pregunta es: ¿y quién es Malquisedec? En hebreo dice: un Malquisedec Melech Shalem Hotzilechem Bayain Behu Cohen Leel Elión. Y Malquisedec en el diccionario Strong corresponde a la palabra 4442. Es traducida como mi rey es justo y es nombrado como un antiguo rey de Salem. Y es que Malquisedec es una palabra compuesta Malki, que viene de la palabra Melech, rey, pero conjugada en primera persona en singular. Y Tzedek proviene de la palabra tzadik, que es justicia.
Entonces se puede esto traducir como mi rey es justo. Pero fuera de ello no se menciona más de este personaje. La única mención que tenemos acerca de quién es Melquisedec la podemos encontrar en la carta a los Hebreos. En el capítulo 7 dice, verso 1, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes, lo bendijo, al cual Abraham le dio el diezmo de todas las cosas. Primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Consideren pues cuán grande era este, a quien Abraham, el patriarca, le dio el diezmo de lo mejor del botín. Y más adelante en el verso 17 dice, pues se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, vemos que el autor de la carta de los Hebreos dice que él no tiene genealogía y que no tiene principio de días, es decir, que es eterno. ¿Quién más existía desde antes del principio, además de Elohim, si no es el mismo Mesías? ¿Cómo podemos asegurar esto? Bueno, muy simple. El texto que hace referencia en el verso 17 corresponde al Salmo 110, el cual dice del verso 1 al verso 4, dijo Yud-Heh-Vav-Heh a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yud-Heh-Vav-Heh enviará desde Sion la vara de tu poder, dominará en medio de tus enemigos, en el día de tu poder, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. En la hermosura de la santidad, desde el vientre de la aurora, tienes el rocío de tu juventud. Juró Yud-Heh-Vav-Heh y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y es justamente Yeshua quien en alguna ocasión hizo mención de este pasaje. Vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 41 en adelante, dice, y habiéndose reunido los fariseos, Yeshua les preguntó diciendo, ¿qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Le dicen, de David. A lo que él responde, y como David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo, dijo Yud-Heh-Vav-Heh a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni desde aquel día se atrevió ninguno a preguntarle más. Entonces, regresando a la carta de los Hebreos, vemos que dice que no tiene principio de días, es decir, que no tiene ni principio ni fin de vida, y que no tiene padre ni madre, es decir, no tiene genealogía. Recordemos que en el Evangelio de Juan, capítulo 7, cuando el Mesías estaba predicando en medio de la fiesta de Sucot, muchos se preguntaban si era o no era el Mesías, puesto que ellos decían que de el ungido no sabrían su procedencia, es decir, no sabían sus genealogías. Esto era para que se cumpliera la profecía de Isaías 53, en el verso 9, que dice que su genealogía no sería contada. Ahora, dentro de la fe cristiana y de las raíces hebreas, ha habido cierto debate si realmente Melquisedec es Yeshua. Muchos no lo consideran de esta forma, puesto que en el verso 3 también dice, hecho semejante al Hijo de Elohim. Y por el hecho de que diga hecho semejante, muchos argumentan que no se refiere a Yeshua. Sin embargo, este tipo de expresión también lo podemos ver en pasajes como en Apocalipsis 1, versos 12 y 13, que dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo,
Y vuelto vi 7 candelabros, es decir, 7 menorot de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de túnica de talar y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. También podemos ver en Apocalipsis 14, verso 14, que dice: y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo de Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz afilada. Entonces podemos entender que la expresión hecho semejante al Hijo de Elohim se refiere a Yeshua, pero a la imagen que él tuvo cuando fue hecho carne. Algo que debemos de entender en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era la palabra, o en otras versiones era el verbo. Y la palabra, el verbo, estaba con Elohim, y Elohim era la palabra. Más adelante vemos que la escritura dice que Yeshua se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, encarnándose para poder venir a la tierra. Pero ya también lo habíamos comentado en el estudio de las parashot anteriores, que la misma escritura dice que el Eterno no puede descender con todo su poder, con toda su gloria a la tierra, porque la tierra no podría soportar su presencia. Pero a lo largo de estos pasajes estamos viendo, y seguiremos viendo, cómo en los escritos dicen que el Eterno se apareció en diferentes ocasiones en la tierra. Caminaba en el jardín del Edén. Aquí lo vemos como un rey. Más adelante lo veremos como el ángel del Señor. Pero nosotros creemos que de quien se habla, o el ser que está apareciendo en estos pasajes, realmente es Yeshua, pero sin tomar forma de hombre. ¿Cómo podemos entender este concepto? Cuando él fue transfigurado, es decir, que él dejó su apariencia humana, a lo que Pedro le dice si en ese momento construirían enramadas, porque él creía que el reinado del Mesías iba a comenzar. Entonces, muy probablemente el Yeshua transfigurado que llega a ver Pedro junto con los dos apóstoles es la forma o la apariencia que aparece en los pasajes previos al Brit Hadashah, es decir, los pasajes de la Torá y del Tanaj. Quinta sección, la cual abarca de Génesis 14, verso 21 al capítulo 15, verso 6. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Pero Abraham respondió al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Yud-Hei Vav-Hei el Elión, poseedor de cielos y tierra, que de todo lo que es tuyo no tomaré ni un hilo ni una correa de sandalia, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Con la sola excepción de lo que han comido los jóvenes y la porción de Aner, Escol y Mamre, los hombres que vinieron conmigo, solo ellos tomarán su parte. Entonces vemos aquí nuevamente la fe de Abraham, que él no buscaba las riquezas de este mundo, las riquezas temporales, porque él sabía y confiaba en la bendición que el Eterno le había dado. Es por ello que en el capítulo 15 vemos que dice: después de estas cosas fue la palabra de Yud-Hei Vav-Hei a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y tu gran galardón. Entonces, si el Eterno le está diciendo no temas, es porque a pesar de haber declarado y haber tomado la decisión de no tomar nada del botín de la guerra, en Abraham había cierta incertidumbre o cierto temor, como cualquiera de nosotros, puesto que ya había dejado su tierra, ya había dejado a su padre, es decir, ya había dejado su herencia, no tenía un descendiente, no tenía un hijo a quien heredar.
no había tomado la buena tierra, no había tomado para sí botín de la guerra. Entonces Abraham dejó, rechazó, negó todo lo que el mundo le podía haber ofrecido. Y aunque convencido por su fe, también él tenía ese sentimiento de miedo, pero el Eterno trae consuelo a su vida y le dice: yo soy tu escudo y tu gran galardón. Nosotros decimos ser hijos de Abraham, nosotros decimos seguir su fe. ¿Realmente nosotros podemos negar todo lo que el mundo nos ofrece? Vemos en el verso 2 que dice: y respondió Abraham: Señor Yud-Hei-Vав-Hei, ¿qué me has de dar? Pues yo continúo sin descendencia, y el heredero de mi casa será ese Damaseno Eliezer. E insistió Abraham: Mira, ¿no me has dado descendiente? Y de seguro es un criado de mi casa quien me va a heredar. Pero he aquí la palabra de Yud-Hei-Vав-Hei a él, diciendo: no te heredará este, sino que te heredará uno que salga de tus entrañas. Y lo sacó fuera y le dijo: contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Yud-Hei-Vав-Hei y le fue contado por justicia. Entonces vemos el consuelo del Eterno y cómo nuevamente añade a la promesa. Previamente él había dicho que contara la arena del mar y que si podía contarla, esa sería su descendencia. Ahora añade las estrellas y lo reta a contarlas y le promete que así sería su descendencia. Y Abraham creyó. Es por ello que se le conoce como el padre de la fe. Llegamos a la sexta sección, que abarca del capítulo 15, verso 7 al capítulo 17, verso 6, la cual dice: entonces le dijo: yo soy Yud-Hei-Vав-Hei, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Y él le dijo: mi señor Yud-Hei-Vав-Hei, ¿en qué sabré que la he de poseer? Y le dijo: toma para mí una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó para él todos estos y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Entonces vemos en esos versos que Abraham le pide una prueba al Eterno y el Eterno le ordena que sacrifique estos animales. Sabemos que la becerra, la cabra, el carnero, la tórtola y los palominos son los animales que se ocupan para hacer sacrificios. En el verso 11 dice: y descendían los buitres sobre los cadáveres, pero Abraham los ahuyentaba. Y estaba por ponerse el sol cuando un profundo sopor sobrevino a Abraham, y aquí que el terror de una intensa oscuridad cayó sobre él. Y dijo Abraham: ¿sabe por cierto que tu simiente será forastera en tierra no suya? Y allí será esclavizada y será oprimida 400 años. Pero también a la nación que han de servir la juzgaré yo, y después saldrán con gran riqueza. Y tú te reunirás con tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y los de la 4ª generación regresarán aquí, porque aún no ha llegado hasta aquí la iniquidad del amorreo. Entonces podemos ver que el Eterno, en primer lugar, le asegura que él tendría una gran simiente, puesto que le menciona que tendría una 4ª generación, pero que ellos iban a ser forasteros en una tierra extraña. Nosotros sabemos que se refiere a la tierra de Egipto. E incluso le promete que después de haber sido esclavizados, ellos saldrían con gran riqueza, cosa que vemos cumplida en el libro de Éxodo. Dice el verso 17: y sucedió que cuando se puso el sol, sobrevino una densa oscuridad, y apareció una fogata humeante y una antorcha de fuego que se pasaba de entre aquellos trozos. En aquel día hizo Yud-Hei-Vав-Hei un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, tierra del Kenita, del Ceneseo, del Cadmoneo, del Eteo, del Fereceo, del Refaíta, del Amorreo, del Cananeo, del Gergeseo y del Jebuseo.
Ahora, podemos ver que el Eterno hace un pacto con Abraham, pero el pacto lo firma o lo sella él mismo. El capítulo 16 dice: y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía una sierva egipcia cuyo nombre era Agar. Y dijo Sarai a Abraham: mira ahora, Yud-Heh-Vah-Heh me ha impedido tener hijos, te ruego que te llegues a mi sierva, quizá los obtengas de ella. Y oyó Abraham la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar la egipcia, su sierva, y la dio por mujer a su marido Abraham. Y él se llegó a Agar y concibió. Sin embargo, cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces dijo Sarai a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo misma puse a mi sierva a tu disposición, y al ver que está encinta me mira con desprecio. Juzga Yud-Heh-Vah-Heh entre yo y tú. Y Abraham dijo a Sarai: he aquí, tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Entonces Sarai la afligió y ella huyó de su presencia. Vemos que después del pacto que hace el Eterno con Abraham, Sarai le da a entender que la promesa solamente aplicaba a él, puesto que a ella no le había dado la oportunidad de tener hijos. Entonces Sarai quiso de alguna manera ayudar con la promesa que el Eterno había hecho. Y el verso 2 dice que Abraham oyó la voz de Sarai, es decir, él dejó de escuchar la voz del Eterno y escuchó la voz de su esposa. Pero lo único que trajo a la vida de Sarai fue maldición, puesto que Agar la veía con desprecio. En el verso 7 dice: el ángel de Yud-Heh-Vah-Heh la halló junto a un manantial de aguas en el desierto, junto al manantial que está en camino a Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Entonces le dijo el ángel de Yud-Heh-Vah-Heh: vuelve a tu señora y humíllate bajo sus manos. Y le dijo el ángel de Yud-Heh-Vah-Heh: multiplicaré en gran manera tu descendencia, y debido a su multitud no se podrá contar. También le dijo el ángel de Yud-Heh-Vah-Heh: he aquí estás encinta y darás luz a un hijo, y lo llamarás su nombre Ismael, porque Yud-Heh-Vah-Heh ha escuchado tu aflicción. Y él será un hombre como el asno salvaje, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y vivirá enfrentando a todos sus hermanos. Y ella llamó el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh, quien hablaba con ella, Atá el Roi, es decir, tú eres el Dios que me ve. Porque dijo: ¿no he visto aquí yo también las espaldas de aquel que me ve? Por eso llamó al pozo Beer Lahai Roi, es decir, pozo del viviente que me ve. He aquí está en Cades y Beret. Entonces, vemos aquí en el verso 7 que dice: pero el ángel de Yud-Heh-Vah-Heh. En hebreo dice: Vayimsa malach Yud-Heh-Vah-Heh al ein hamaim bamidbar al hain bederech shur. Y la palabra malach es el Strong 4397, que se traduce como ángel, mensajero o embajador. Entonces, cuando los escritos se refiere al ángel de Yud-Heh-Vah-Heh, una traducción más correcta o más propia sería el mensajero de Yud-Heh-Vah-Heh. Nosotros creemos, estamos convencidos que este mensajero, este emisario, no es más que el mismo Yeshua. ¿Cómo lo comprobamos? En el verso 13 dice: y ella llamó el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh, quien hablaba con ella. O sea, era Yud-Heh-Vah-Heh el que estaba hablando con Agar, y ella le pone por nombre Atá el Roi. Continuando en el verso 15 dice: y Agar dio luz un hijo a Abraham, y Abraham llamó Ismael al hijo que Agar le había dado a luz. Y era Abraham de 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Recordemos que Ismael en hebreo es Ishmael,
que significa Elohim escuchó. Llegamos al capítulo 17, el cual dice: era Abraham de 99 años cuando Yud-Heh-Vavhei se le apareció a Abraham. Entonces vemos que entre un verso y otro habían pasado ya 13 años. 13 años en los que Abraham no había visto y no había escuchado al Eterno. Y esa fue la gran consecuencia de haber escuchado la voz de Sarai. Pero que también, como hemos aprendido, el Eterno no quita sus promesas, ni quita la bendición que había dado a Abraham. Por lo que, después de 13 años de silencio, él se le aparece y le dice: yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Dice el verso 2: y estableceré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se echó de bruces, y Elohim le habló diciendo: en cuanto a mí, este es mi pacto contigo, serás padre de una multitud de pueblos, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he constituido por padre de una multitud de pueblos. Te haré fecundo en gran manera, haré naciones de ti, y de ti saldrán reyes. Y vemos en el verso 5 del capítulo 17, en hebreo dice: Velo yikare ot et shimcha Abraham, vehaya shimcha Abraham, ki Abhamon goim nehatija. Vemos que la palabra Abraham en el diccionario Strong, que es la palabra 85, que al igual que el nombre Abraham significa Padre exaltado. Pero ante la carencia de significado, volvemos a recurrir a los pictogramas del hebreo. Vemos que la diferencia entre el nombre Abraham y Abraham es una hei. Pero en hebreo pictográfico esto adquiere un nuevo significado. Como ya hemos repasado, Abraham comienza con la letra Aleph, que es la cabeza de un toro, que representa a un líder fuerte. Después viene la letra Bet, que está representada por el dibujo de una casa, que representa un hogar, una familia. Después la letra Resh es la cabeza de un hombre, que se puede interpretar como príncipe o principal, el inicio o por encima de. Ahora tenemos la letra Hei, que está representada por el dibujo de un hombre sorprendido o un hombre alzando las manos, el cual se puede interpretar como admirable o enaltecido. Y la letra Mem es representada por el dibujo de unas aguas, que representan naciones. Por lo que ahora el nombre Abraham se podría interpretar como el líder del hogar, príncipe o principal, enaltecido de las naciones. Llegamos a la séptima sección, que abarca del verso 7 al verso 27 del capítulo 17. Y dice así: yo establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones, como alianza eterna, para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión perpetua, y seré su Elohim. Dijo además Elohim a Abraham: y tú guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti, en sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre yo y ustedes y tu descendencia después de ti, que todo varón entre ustedes sea circuncidado. Circuncidarán la carne de su prepucio, y será por señal del pacto entre yo y ustedes. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones, el nacido en casa o el comprado con dinero, o a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente será circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero.
y mi pacto estará en su cuerpo por pacto eterno. Pero el varón incircunciso, que no haya circuncidado la carne de su prepucio, tal persona será cortada de su pueblo. ¿Ha traspasado mi pacto? Y dijo Elohim a Abraham: a Sarai tu mujer no llamarás su nombre Sarai, por Sara la llamarás, y la bendeciré, y también te daré un hijo por medio de ella. Sí, la bendeciré y haré de ella naciones, y reyes y pueblos procederán de ella. Ahora, vemos en el verso 15, dice en hebreo: Vayomer Elohim el Abraham, Sarai Ishteja, Lotikra et Shema Sarai, y Sarai Shema. Y vemos que Sarai viene del Strong 8297, el cual explica o dice que significa la esposa de Abraham. Y cuando le da el nombre de Sara, Sara viene del Strong 8283, que significa princesa. Pero vamos a recurrir nuevamente al hebreo pictográfico para poder entender o comprender un poco mejor el significado de su nombre. Sarai en hebreo cuadrado se escribe con 3 letras: la letra Shin, la letra Resh y la letra Yod. En hebreo pictográfico, la letra Shin era representada con el dibujo de unos dientes, lo cual se podría interpretar como consumir, como algo vistoso. La letra Resh, representada por una cabeza humana, la cual puede simbolizar como algo principal. Y la letra Yod estaba representada por un brazo con una mano, la cual significa obra o trabajo. Por lo que podemos entender que el nombre de Sarai significa principal, o en su caso princesa, vistosa, es decir, que atrae mucho la atención, que obra o que trabaja. Pero ahora el nombre de Sara tiene como diferencia que se cambia la letra Yod por una Hei. Y vemos que la letra Hei representa en el hebreo pictográfico a algo admirable o enaltecido. Por lo que el nombre de Sara se puede interpretar como princesa vistosa, es decir, princesa que atrae la atención, que es enaltecida. Y dice el verso 17: y cayó Abraham sobre su rostro, pero se rió, y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le habrá de nacer un hijo, y a Sara dará a luz con 90 años. Y Abraham dijo a Elohim: que Ismael yo delante de ti. Pero dijo Elohim: ciertamente Sara tu mujer te dará luz a un hijo, y tú llamarás su nombre Isaac, es decir, Isaac, y estableceré mi pacto con él por pacto perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael te he oído, he aquí lo bendeciré, lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera, pero mi pacto lo confirmaré con Isaac, que te parirá Sara en este tiempo, el próximo año. Cuando terminó de hablarle, Elohim ascendió por encima de Abraham. Entonces, en ese mismo día, Abraham tomó a Ismael su hijo, y a todos los nacidos en su casa, y a todos los comprados con su dinero, y a todo varón entre las gentes de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio, como le había dicho Elohim. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, y su hijo Ismael era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Aquel mismo día Abraham se circuncidó también su hijo Ismael, y todos los hombres de su casa, nacidos en casa o comprados con dinero a un extranjero, fueron circuncidados con él. Entonces, vemos que la señal del pacto que tiene Elohim con Abraham es por medio de la circuncisión. Y queremos concluir con este punto. Es necesario
que un creyente sea circuncidado? Bueno, esta misma duda se ha tenido durante muchísimos años. Prueba de ello lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 15. Dice el verso 5: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Esto aplicaba a los nuevos creyentes. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. En el verso 19 podemos ver la conclusión que da Jacobo, hermano de Yeshua, que dice: por lo cual yo juzgo que no se añadan dificultades a los gentiles que se convierten en Elohim, solamente escribirles que se abstengan de las contaminaciones de ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre, porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, puesto que es leído en las sinagogas cada Shabbat. Entonces, vemos cómo muchos creyentes interpretan este pasaje como que ya no es necesaria la circuncisión, puesto que dice: no se añadan dificultades a los gentiles que se convierten en Elohim. Y les pone 4 condiciones para comenzar su camino en la fe, las cuales es abstenerse de ídolos, de fornicación, de comer estrangulado y de comer sangre. Sin embargo, hay un quinto punto que muchas veces ni siquiera lo llegan a leer. Dice el verso 21: porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, puesto que es leído en las sinagogas cada Shabbat. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que obligar a un nuevo creyente a circuncidarse es sinónimo de dificultad. Pero al congregarse ellos, cada Shabbat, como es costumbre, ellos leerían el pasaje de Génesis 17, en el cual dice que todo varón debería ser circuncidado. Por lo que la conclusión de este conflicto es que aquellos que son nuevos creyentes no deben de ser forzados ni obligados a ser circuncidados, sino que a través del estudio de la Torá ellos comprenderían que tendrían que ser circuncidados. En cuanto a mi experiencia, yo puedo decir que cuando comencé a estudiar las raíces de la fe, al poco tiempo me circuncidé. Y en ocasiones pienso que a mí me hubiera gustado haber comprendido un poco más acerca del pacto a fin de tomar esa decisión. Por otro lado, podría decir que también el hecho de haberlo pensado más de una vez hubiera tenido como resultado el estarlo posponiendo. Y es que vemos cómo Abraham, inmediatamente después de haber escuchado la voz del Eterno, él toma la decisión de circuncidarse. Y no solo eso, sino que también vemos en la Torá que a los bebés de 8 días les se ha circuncidado, por lo que el pacto de la circuncisión en primera instancia corresponde al padre, el llevar a cabo este pacto, y obviamente que uno tenga la responsabilidad de enseñarle a sus hijos el significado de este pacto. Entonces, si algún varón aún está en duda de si debe o no debe circuncidarse, mi opinión es que nadie puede obligarte a circuncidarte, pero eso no nos exime de llevar a cabo este mandamiento, y que si tu fe y tu compromiso, tu amor por el Eterno es tan grande, que sea algo voluntario, que sea algo propio y que sea de la misma forma que fue con Abraham, un salto de fe. Con esto concluimos con la lectura y el comentario de la parashá Lej Lejá. Bendiciones.